El día de hoy vamos a ver con la presentación el tema que nos corresponde, de acuerdo a su pensum de estudio. O sea, tenemos un pensum de estudio que seguir y necesito que ustedes lo verifiquen, lo consulten, está en la página de la universidad. Entonces, consulten ese pensum para que vayan cada semana, el, estudiando previo a, previo a poder, diríamos así, presentarse en su clase, en su curso, y así poder pues concluirlo de buena manera. Este es el primer recordatorio específicamente para que sean válidos los cursos. De una sola vez se les indica, deben haber cumplido con su asignación. En el formulario, aquí está el número del formulario, y la fecha límite es el 8 de febrero de este año. Entonces, por favor, si en dado caso alguien tiene alguna duda, mayor información, consulta a tu sede académica. Aquí está el formulario boleta de inscripción, reinscripción y programas especiales. Esta la pueden descargar, allí está el link en el cual pueden descargarlo. Solicitud de inscripción por aquello que alguno de ustedes no se haya inscrito todavía. Esto ya lo había puesto en la presentación, lamentablemente no, creo yo que se fue mi conexión de internet y por eso no pude continuar con la clase de manera inmediata. Muy bien, el tema del día de hoy, en primer término, el curso Derecho Notarial 1. El código del curso, semana número 1. Desde ya, como lo vimos o como lo vieron ustedes en el resumen, el libro o texto base es el libro del doctor Neri Muñoz. Y eso es lo que yo les voy a dar, diríamos así, lo principal en este tema, las directrices, pero se puede profundizar más. Inclusive, jóvenes y señoritas, hay otros textos más profundos que estos para poder estudiar, para poder conocer. La mayoría de los cursos en derecho, pues no se pueden quedar solamente con la clase magistral. Deben de, en algún momento determinado, profundizar, si es necesario, estos temas de derecho. En primer término, en esta semana vamos a conocer los principios generales del derecho notarial. Asimismo, también dentro de este tema viene lo que es los sistemas del derecho notarial. Está dividido en dos. Entonces, les pido, por favor, que conozcamos o que verifiquemos esto, no solamente en este libro. Algunos de ustedes, creo yo, ya lo han conseguido vía virtual. Otros pueden adquirirlo, pues físico. La situación es que lo que necesito es que lo consulten, lo estudien, preparen su clase. Si les surge alguna duda, pues presentar esa duda, como ya les indico, a partir de la próxima semana, si es que me envían el link, pues con mucho gusto. Si no, yo tendría que continuar dando la clase. Aquí no sé si hay alguna fórmula, yo por lo menos no la he encontrado, de comunicación o interacción. Eso es lo que lamentablemente perdemos, diríamos así, con estas clases magistrales, con estas clases aunque estén en vivo, pero ustedes se encuentran en sus hogares, yo en el mío, y es difícil definitivamente poder interactuar. Es lo normal ahora con esto de la pandemia, así que
tenemos que continuar, tenemos que prepararnos, tenemos que seguirnos preparando. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Tratando de interactuar lo mejor posible y tratando de estudiar lo máximo que sea posible. C es uno de los eslogans de la universidad. Trabaja y estudia. Pues, aunque tengamos que trabajar de lunes a viernes y estudiar el sábado en este caso, dependiendo de su jornada, pero es necesario que ustedes se sigan preparando. Es necesario que ustedes estudien durante la semana por lo menos una hora. Una hora. Tienen varios cursos. Tienen que profundizar varios cursos. Este curso es básico. Ya les informaba en el resumen. Es básico para el derecho notarial 2, derecho notarial 3, derecho notarial 4. Entonces, si ustedes no llevan una buena base, entonces no van a poder continuar con este proceso que tienen de aprendizaje para que algún día se gradúen y sean buenos profesionales. Entonces les pido, estudien. Yo no les puedo dar todo aquí. Tenemos que hora y media para el curso. En realidad no es mayor tiempo. Es cierto, los temas no son tan largos, pero no abarcan tanto. Entonces necesito que por lo menos ustedes se preparen antes del curso o por lo menos estudien después del curso con la clase que ya se les está dando. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Que el estudiante, dentro de la clase de Derecho Notarial 1, conozca en primer término los principios generales del derecho notarial, tales como fuentes, características, definición, contenido, así como la relación con otras ramas y los sistemas notariales. Esto es el contenido de la primera clase, el objetivo de la primera clase. Que ustedes, jóvenes y señoritas, conozcan estos principios generales del derecho notarial. Entonces, entremos en materia. Tenemos 45 minutos, de los cuales, no, perdón, 45 minutos o 40, más o menos, vamos a dejarlo 60-30 para conocer estos principios generales del derecho notarial y en los últimos 30 minutos vamos a ir conociendo los sistemas del derecho notarial. Entremos en materia. Espero que tengan, como les informo, su libro. También vamos a ir viendo algunos puntos del código de notariado. Tienen que tenerlo a la mano, por favor, porque es parte fundamental de este curso. Muy bien. Tenemos varias definiciones de lo que es el derecho notarial. O sea, esta, la que tienen en la diapositiva, para mí es la mejor, la que se adapta más a nuestro diario vivir, por lo menos aquí en Guatemala. Es el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Esta definición es del doctor Oscar Salas. Repito, conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. En estos momentos comprendo, y ya de una sola vez se los indico, que es como que estuviéramos hablando en chino. ¿Por qué razón? Porque no conocen ni doctrinas, tal vez algunas normas jurídicas del código de notariado, tal vez, si alguno ha sido un poquito acucioso y antes de iniciar los cursos, pues por lo menos hojeó su código de notariado o vio su pensum de estudio y verificó cuáles eran los documentos que eran necesarios. No saben cuál es la organización del notariado, la función notarial, la teoría formal del instrumento público. Comprendo que estamos hablando en chino. De acuerdo. Pero, ahí sí, pero estas eh,
instituciones del derecho notarial, pues las vamos a ir conociendo durante el curso. Doctrinas, normas jurídicas, organización del notariado, la función notarial, que es el quehacer del notario, y la teoría formal del instrumento público. O sea, todo esto lo vamos a conocer. Que no lo conozcan ustedes en este momento, de acuerdo, es normal. Hay otras definiciones que puedan, diríamos así, coadyuvar a esta misma, parecidas, pero no iguales. Por eso mismo voy a mencionar algunas, como por ejemplo, Jiménez Arnúa es otro escritor de derecho notarial, afirma, es el conjunto de doctrinas o de normas jurídicas que regulan la organización de la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Esta es otra definición, parecida, pero no igual. En el tercer Congreso Internacional del Notariado, hay congresos no solamente en el área penal, no solamente en el área civil, no solamente en el área laboral, he tenido el gusto de participar en algunos de ellos, sino también, en este caso, del derecho notarial. Civil, laboral, penal, notariado, administrativo inclusive, etcétera. Pues en este tercer Congreso Internacional del Notariado, celebrado en París, Francia, en 1954, o sea, más de 50 años, imagínense, se estableció una definición. Es el conjunto de disposiciones legislativas y reglamentarias, usos, decisiones jurisprudenciales y doctrinas que rigen la función notarial y el instrumento público notarial. Es parecido, pero no igual. Estudiando en su momento lo que es la preparación para el privado, un maestro que yo tuve, bueno, que tengo todavía porque es un maestro, nos indicaba que dentro de nuestras definiciones no sean tan restrictivas, sino que podamos enriquecerlas nosotros mismos, tomando en cuenta las de los doctrinarios, en este caso el doctor Oscar Salas, Jiménez Arnúa, en este caso también que es del Tercer Congreso Internacional del Notariado, esas definiciones que hemos mencionado, y que se puedan enriquecer de acuerdo a nuestros propios conocimientos. Entonces, mi maestro, el licenciado, maestro, también magíster, Raúl Antonio Chicas Hernández, nos indicaba que no, las definiciones no solamente vienen, no solamente son compuestas de doctrinas y normas jurídicas. Esto es para ustedes, anótenlo si quieren y construyan sus definiciones. Porque también hay teorías, doctrinas, instituciones y normas jurídicas, ahí sí, que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Repito, teorías, doctrinas, instituciones y normas jurídicas que regulan la organización del notariado. Es para que ustedes vayan acrecentando sus conocimientos generales. Objeto y contenido. Son los siguientes dos puntos que vamos a conocer. ¿Cuál es el objeto y el contenido del derecho notarial? El objeto es la creación de un instrumento público que solo un notario puede elaborar a petición de parte. Es necesario que podamos visualizar, diríamos así, ahorita, eso quiere decir tal vez imaginarnos ahorita,
nos referimos con el instrumento público? ¿Por qué razón? Porque conozco a ciencia cierta que no vamos a poder decir ahorita el instrumento público es esto, esto y esto. Es un contrato, es una escritura pública, es un acta notarial, es un, un acta de protocolización, etcétera. O sea, no seguimos hablando en chino. ¿Qué es un instrumento público entonces? Solamente para esbozar, imaginarnos de qué estamos hablando. Pues, en primer término, es el quehacer del notario. Quedamos igual. Para ir reconociendo al instrumento público, podríamos decirlo que es un contrato. Ya hemos visto civil, ya hemos visto procesal civil. Dentro de lo que es procesal civil, ya estuvimos conociendo lo que son los diferentes tipos de contrato que existen en el libro quinto del Código Civil. Contrato de compraventa, contrato de usufructo, contrato de poder, contrato de donación, etcétera. Hay varios contratos. La situación de esto es que el plasmar esos contratos en un papel específico que se denomina papel especial de protocolo, el plasmar esos contratos, a eso se le denomina instrumento público. Y por ello mismo, en el objeto, claramente se establece que solo un notario puede elaborar. Aquí en Guatemala tenemos la dicha, los abogados, la dicha les digo yo y se los voy a explicar por qué después. Tenemos la dicha los abogados de ser abogado y notario. Entonces el abogado y notario puede elaborar, puede faccionar este tipo de instrumentos públicos. O sea, los contratos, donde se faccionan en un papel especial de protocolo. ¿Este papel es distinto a los demás? Sí, claro, es distinto a los demás. No lo vende más que una sola institución en el Estado y todos los notarios. Habemos ya casi, creo yo, si no estoy mal, casi 40,000 notarios. Y todos los notarios tenemos que ir a adquirir el papel especial de protocolo allí, en este lugar que es la Superintendencia de Administración Tributaria, más conocida como SAT. Allí nos tenemos que ir a registrar como notarios, allí tenemos que ir a adquirir el papel especial de protocolo. Ya se los voy a mencionar posteriormente. En otras clases vamos a ir profundizando esto. Y es a petición de parte. A petición de parte. No podemos, diríamos así, hacer un contrato sin que existan partes en el contrato. Una parte que se denomina vendedor y otra parte que se denomina comprador. Es el contrato más fácil, diríamos así, que identificamos. El contrato de compraventa y que cada vez que vayamos a hacer algún ejemplo, pues ese es el ejemplo que les voy a poner por ser el más fácil. Entonces, para que, lamentablemente, ahorita que estamos solamente conectados a través de, ahí sí que computadoras o teléfonos celulares o tablets, alguna situación, pero ahí sí que es un poco más difícil. Comprendo eso y por ello mismo, pues trataremos de utilizar en algún momento determinado la imaginación. Si es posible, pues tal vez algún ejemplo, especialmente cuando miremos el tema del protocolo y así poderlo conocer un poco más. ¿Cuál es el contenido? El contenido es la actividad del notario y de las partes en la elaboración del instrumento público.
No puede ser de otra forma, ya que el objeto de la existencia del derecho notarial es la autorización del instrumento público, y de este no podrá elaborarse si no hubiera un notario que lo redactara y autorizara, y unas partes que requirieran su intervención. Entonces, el contenido, pues es la existencia y la autorización del instrumento público. Solo el notario puede redactarlo, suscribirlo, redactarlo, imprimirlo y suscribirlo. Solo el notario. Tal vez puede apoyarse a través de un asistente o de una asistente, otro notario inclusive, que lo pueda redactar, que lo pueda imprimir. Pero solo el notario autorizante, y ojo con eso, por favor, porque es uno de los tips que comenzamos a manejar. Cada notario compra su bloque de papel especial de protocolo. Normalmente se venden en hojas de bloques de 50 hojas. Cada hoja cuesta 10 quetzales. Entonces se va uno a la SAT, compra su bloque, pero asimismo lo pueden comprar los otros 39.999 notarios. O sea, redondeámoslos a 40.000. Bueno, los 40.000 notarios tienen su papel especial de protocolo. ¿Puedo yo, Abraham Vela, ir con otro notario y decirle, mira, préstame una hoja porque se me terminó mi bloque, préstame una hoja de tu bloque para poder hacer mi escritura y yo firmarla? No, no es posible, no es factible. ¿Por qué razón? Porque es el bloque del otro notario. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. No es posible esa situación. Entonces, eso es algo que tienen o que tenemos que tener conciencia nosotros. E inclusive han habido notarios o personas que se hacen pasar por notarios, estafar a la gente y utilizan utilizan el protocolo de un notario que ha fallecido. Tienen su sello, tienen parecida la firma o hacen la firma, o inclusive yo he conocido algún caso donde ni siquiera se parece la firma, pero ellos tenían el sello y el papel del notario y ahí lo utilizaron. Cuidado con eso, porque ya es un delito y puede uno fácilmente caer en la comisión de ese delito. Entonces, sí, tómenlo en cuenta, por favor, jóvenes y señoritas, pero el contenido de el notariado es la actividad del notario. ¿Y cuál es la actividad del notario? La creación del instrumento público. Y las partes en la elaboración del instrumento público. ¿Por qué las partes? ¿Por qué tiene que haber siempre partes en el notariado? O sea, no son demandados, no son demandadas, no son acusados, no son condenados, no, son partes. Son partes, eso es algo importante también. Pueden llamarse partes, requirentes, contratistas, etc. Pero, ¿por qué tienen que haber partes? Porque no puede, o sea, el notariado, en el notariado no hay litis, hay requirentes. Hay una persona que quiere vender un terreno, una casa, y hay una persona que quiere comprar un terreno, una casa, una finca, qué sé yo. Entonces vienen y se ponen de acuerdo. José, Juan, se ponen de acuerdo, yo quiero comprar, vos querés vender, entonces vamos a que un notario nos suscriba
contrato de compra-venta. Llegan ante el notario, presentan sus credenciales, en este caso su DPI, en este caso también el documento que acredita la propiedad, y en algún momento determinado se tiene que acreditar que ya hubo un depósito por el monto establecido, que va a ser establecido en la escritura pública, que se denomina formalmente instrumento público. Entonces, esa escritura pública ya se firma tanto por las partes como por el notario y se formaliza la misma. Ahí lo vamos a dejar como actividad o contenido del derecho notarial. Vamos a continuar. Tenemos varios puntos que conocer. Características y principios. ¿Cuáles son las características del derecho notarial? Para el autor Oscar Salas, expone algunas de las características más importantes, las que ya tenemos aquí en la presentación. Esto tómenlo en cuenta, por favor, para que vayamos conociendo estas características. La primera, actúa dentro de la fase normal del derecho, pues no existen derechos subjetivos en conflicto. Eso es lo normal, es una característica del derecho notarial. No hay litis, no hay conflicto, actúa dentro de la fase normal del derecho. Yo quiero vender, usted quiere comprar, tiene el dinero para comprar, mi casa vale 10,000, usted tiene los 10,000, perfecto. Vamos con un notario, vamos a redactar las estipulaciones, porque uno le dice al notario, mire, yo quiero vender, aquí está mi título de propiedad, está registrado en el registro de la propiedad, Pedro quiere comprar, él tiene el dinero para comprar, me va a hacer el depósito de banco a banco, entonces no hay ningún inconveniente. Actualmente puede llegar una persona y decir, mire, yo quiero comprarle el terreno a don Juan. Yo aquí tengo los 10,000 quetzales. Puede llevarse a cabo esa compra-venta sin ninguna formalidad, o sea, y a redactar el instrumento público, firmarlo por las partes, firmarlo por el notario. ¿Puede hacerse ahora? El notario, aún estando dentro de la fase normal del derecho, por la ley establecida de lavado de dinero, tiene obligación de preguntar el origen del dinero. Lo mejor en este caso es que no se hagan compraventas en efectivo. Pero es que es un carro, me va a costar 10,000 quetzales, ¿qué hay de más? Yo quiero tener una escritura pública y quiero hacerlo. Sí, pero entonces deposíteme ese dinero en un banco y hacen un cheque o una transferencia, o inclusive, ¿por qué motivo? Porque al momento de ingresar el dinero, don Juan vendió, don Pedro compró, pero don Pedro no se quiere gastar los 10,000 quetzales, entonces los va a depositar al banco. No propongamos 10,000 porque el banco nunca preguntaría por 10,000. Propongamos 100,000. Viene don Pedro y va a depositar al banco los 100,000 quetzales. El banco tiene la obligación de preguntarle a don Pedro, mire, don Pedro, ¿de dónde sacó ese dinero? ¿Cuál es el origen del dinero? Por la ley de lavado de dinero y otros activos. Entonces, don Pedro tiene que tener un documento que indique, don Pedro le vendió a don Juan el terreno por 100,000 quetzales. Aquí está copia de la escritura pública.
Entonces ya el banco ya dice, vaya, hubo una transacción, hubo un comprador, hubo un vendedor, el dinero estaba en el banco, no hay problema. El problema es cuando el dinero no proviene de un banco. Entonces, ¿cuál es el origen del dinero? Es que fue una herencia. Ok, está establecido en un documento, indíqueme o deme copia de ese documento que establezca la herencia. Es un regalo, ¿de acuerdo? ¿Quién tiene lo suficiente para regalar 100,000 quetzales? Indíquemelo usted y consígame un documento que establezca que fue un regalo. Por esta ley de lavado de dinero y otros activos, es obligación del notario hacer esas consultas. Tómelo en cuenta porque inclusive el notario tiene la obligación de registrar actualmente sus facturas por estas compras o por estos contratos o por estos instrumentos públicos que compulsa, que redacta, que suscribe. Son sinónimos con los cuales se manejan estas situaciones. No voy a entrar a profundizar tanto, va avanzando el tiempo, entonces vamos a continuar. Muy bien, confiere la siguiente característica, confiere certeza y solemnidad jurídica a hechos y actos solemnizados en instrumento público. Certeza y solemnidad jurídica. ¿Qué es lo que establece? La certeza la otorga el notario a través de lo que vamos a verificar posteriormente en los principios, la fe pública. Y la solemnidad, que honestamente no se redacta un instrumento público en cualquier papel. Un acta notarial se puede suscribir en cualquier papel. Papel blanco, papel bond. No. Un contrato, un notario solamente lo puede suscribir en papel especial de protocolo. Por eso se le otorga certeza y solemnidad jurídica a hechos y actos solemnizados en instrumento público. La segunda característica del derecho notarial. La tercera, aplica el derecho objetivo a declaraciones de voluntad, concretando y robusteciendo derechos subjetivos. O sea, se aplica el derecho objetivo. ¿Pero a qué? A los derechos subjetivos de las partes. Es la declaración de voluntad concretada de las partes. Yo tengo un terreno, lo quiero vender, yo quiero un terreno, lo quiero comprar, tengo el dinero para comprarlo, está en el banco. Lo mejor es que esté ubicado en un banco. Así no tenemos ningún inconveniente nosotros como notarios. Llega el momento en que uno le puede decir a su cliente, mire, hágame el favor, vaya a depositarlo al banco y después si usted quiere lo retira en el mismo momento, pero necesito que salga del banco. No, pero es que esto yo lo tengo, es mi guardadito, ¿verdad? De toda la vida. Pues sí, pero son 100,000 quetzales, entonces no puedo decirle a un banco, mire, el señor tenía en su guardadito allí de 100,000 quetzales, es imposible. O tal vez no es imposible, pero es un empresario, es un finquero, tiene que ser, diríamos así, establecido que el dinero es bien habido. O sea, que realizó alguna actividad lícita, legal, para obtener ese dinero para la compraventa. La siguiente característica. Su naturaleza jurídica no puede encasillarse en la tradicional división del derecho público y privado. Esta característica, de veras, jóvenes y señoritas, es una de las partes que tiene en conflicto la carrera de abogado y de notario. ¿Por qué razón? Porque los notarios, los abogados y notarios que se dedican
100% al notariado, pues pelean que es distinto, es una especialidad distinta el notariado, y que en Guatemala se pierde esa solemnidad, esa distinción del notariado, porque el abogado puede hacer las veces de notario. Y viceversa, el notario puede hacer las veces de un abogado. Pero tiene, de acuerdo a la doctrina, su naturaleza jurídica no puede encasillarse en la tradicional división del derecho público y privado. Se relaciona con el primero en cuanto a los notarios son depositarios de la función pública, de fe dación, o sea, fe pública, y con el derecho privado, porque esa función se ejerce en la esfera de los derechos subjetivos de los particulares. Y porque el notario latino, vamos a ver después por qué se le denomina notario latino, típico, es un profesional libre, desligado totalmente de la burocracia estatal. Entonces, eso principalmente es la pugna que existe entre el abogado y el notario, porque la naturaleza jurídica del notariado no se puede encasillar entre si es derecho público o es derecho privado. En este caso, es parte de lo que se denomina sui generis, o sea, su propio género, sui generis. Esto lo vamos a ir conociendo posteriormente. Como les indico, tengo que ir verificando el plazo que tenemos, perdón, lo que es el tiempo que tenemos para poder concluir con el tema completo. Principios. ¿Cuáles son los principios propios de el derecho notarial? Hay varios, vamos a conocer solamente algunos, porque, como les indico, no da el tiempo suficiente para profundizar en cada uno de ellos. Vamos a ir poco a poco conociéndolos. Principios propios. Estamos ante un campo inexplorado y que en materia de principios aún no se ha formulado expresamente todo. Los principios propios que se han estudiado son los siguientes. Tenemos varios, los voy a mencionar y vamos a entrar a conocer solamente los que tenemos en la presentación. De fe pública, de la forma, de la autenticación, de inmediación, de rogación, de consentimiento, de unidad del acto, de protocolo, de seguridad jurídica, de publicidad, de unidad de contexto, de función integral y de imparcialidad. Estos son los comúnmente estudiados. Ahora vamos a conocer solamente algunos. De fe pública. En definitiva, puede preceptivamente afirmarse que la fe pública es un principio real de derecho notarial, pues viniendo a ser como una patente de crédito que se necesita forzosamente para que la instrumentación pública sea respetada y tenida por cierta. Se traduce en una realidad evidente. En Guatemala no es frecuente estudiar la fe pública como principio. Sin embargo, el Código de Notariado indica en su artículo 1 que el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos que se intervengan por disposición de la ley y a requerimiento de parte,
Se diría que es un atributo del notario. En sí, la fe pública es la presunción de veracidad de los actos autorizados, en nuestro caso por un notario, los cuales tienen respaldo total, salvo que prospere la impugnación por nulidad o falsedad. Bueno, la fe pública del notario. Esto es algo para el notariado, para el derecho notarial. Es uno de los principios fundamentales en el derecho notarial. La investidura que tiene o que goza el notario para redactar, imprimir, suscribir un instrumento público. Solo el notario lo puede hacer. Si no, como ya lo estábamos escuchando, puede impugnarse por nulidad o falsedad. Esto es, diríamos así, el plus que tiene el notariado con relación a la abogacía. No es factible. Inclusive en Guatemala tenemos, o nos graduamos, diríamos así, de licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales. Ese es el grado académico. Nos podemos graduar de licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, mas no de abogados y notarios. La licenciatura y los títulos de abogado y notario. En Guatemala no se pueden separar. Si usted se gradúa de abogado, se gradúa de notario. Si usted se gradúa de notario, se gradúa de abogado. O sea, no puede ser licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y abogado. No puede ser licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y notario. Por lo menos aquí en Guatemala no. Hasta este momento. La fe pública, entonces, del notario es esa investidura que le otorga el Estado. Y que el Estado le indica, usted, en su caso, el nombre que ustedes tengan, Pedro, Juan, María, Lupita, Ana, qué sé yo. Ya pongan ustedes su nombre. Por lo menos en lo que iniciamos el curso estábamos 190 conectados, no sé cuántos habrán en este momento, pero cada quien tiene ese derecho al momento de ser investido por el Estado. Recibe ese derecho y a eso se le denomina fe pública. ¿Qué derecho? El derecho de suscribir, primero, de redactar, imprimir y suscribir los instrumentos públicos. Solo el notario lo puede hacer a petición de parte, ya lo verificamos anteriormente. De forma. Es la adecuación del acto a la forma jurídica. Dicho en otras palabras, el derecho notarial preceptúa la forma en que debemos plasmar en el instrumento público el acto o negocio jurídico que estamos documentando. Ya leíamos en primer término que el artículo número 1 del Código de Notariado establece la fe pública. El notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o requerimiento de parte o a requerimiento de parte. Pero la forma, ¿cómo así que la forma? El Código Civil establece las características que debe tener un contrato. Compraventa en sus diferentes fórmulas, con hipoteca, con usufructo, con servidumbre, los poderes, las donaciones, etc. Pero el Código de Notariado establece la forma. ¿Cómo así?
Solamente lo voy a mencionar, no vamos a entrar a conocimiento. El artículo 29 del Código de Notariado establece instrumentos públicos. Los instrumentos públicos contendrán y nos otorgan 12 puntos que no pueden faltar en un instrumento público. ¿Se le puede agregar? Sí. ¿Puede faltar alguno de estos? No. En la forma que debe tener el instrumento público. La autenticación. La forma de establecer que un hecho o acto ha sido comprobado y declarado por un notario es porque aparece su firma y sello refrendándolo, los cuales en el caso de Guatemala deben de registrarse en la Corte Suprema de Justicia, siendo este un requisito exigido por la ley guatemalteca, artículo 2 del Código de Notariado. Esto es la autenticación, firma y sello del notario. La inmediación. El notario debe estar en contacto con las partes y con los hechos y actos que se producen dando fe de ello. Esa es la inmediación, o sea, por eso les indicaba en el resumen que no se puede en algún momento determinado solamente ponerse de acuerdo vía lo que estamos viendo nosotros en este momento, vía electrónica. Si nos podemos poner de acuerdo, hacemos una reunión, ya sea en Zoom, ya sea por medio de WhatsApp, ya sea por medio de cualquiera de las aplicaciones que se pueden, donde se pueden ver. Yo pensaría en verlos, no solamente oírlos, sino que verlos. Bueno, se puede poner de acuerdo. Esta es la inmediación. Y le dice al notario, mire, señor notario, yo voy a llevar el recibo del depósito que le hice a don Pedro o a don Juan para comprarle el terreno. Lo vamos a hacer el día de hoy, 5 de febrero, y yo necesito que usted nos haga, no decimos el instrumento público, yo necesito que nos haga usted la escritura, a lo sumo. Otros dicen, mire, yo necesito que usted me trabaje esto, yo quiero vender, aquí está, se la puedo llevar o se la puedo escanear, diríamos otros. Y eso no es inmediación. Son las directrices de las partes. Entonces ya viene uno de notario, lo diríamos así, lo concentra, lo dice, bueno, usted lo que quiere es una escritura pública de compra-venta, usted es el comprador, usted es el vendedor, este es el bien que usted tiene en propiedad y esto es el depósito que le hace. Ok, entonces yo ya puedo redactar el instrumento, lo imprimo. Si usted quiere, se los puede mandar a ellos si hay algún error o alguna cuestión así. Pero si no, señores, nos reunimos el día lunes, por ejemplo, el día lunes en mi oficina profesional para firmar la escritura. Pero mire, es que esto del COVID no me la puede mandar a mi casa. Yo vivo propongamos, en Huehuetenango. Y el vendedor, yo vivo en Quiché. Los departamentos están pegados. No me lo puede mandar. O sea, yo no quiero llegar a su oficina porque me puedo infectar. ¿Puede hacerlo? Bueno, de poder puede. Pero de acuerdo a este principio de inmediación, no conviene eso. Porque uno no está en contacto, el notario no está en contacto y no puede certificar, ahí se recuerdan, la fe pública. No puede certificar que don Pedro firmó, que don Juan firmó. En algún momento determinado sí le pueden mandar el depósito, ¿verdad? Y puede uno como notario ir y verificar que la propiedad sí sea de don Pedro, de don Juan, qué sé yo. Entonces, no puede existir eso.
No, no conviene para el notario esta situación. Por ello mismo, la inmediación es importante. El notario siempre debe estar en contacto con las partes, con los hechos y actos que se producen dando fe de ello. Este principio no implica que sea el notario el que escriba el documento, o sea, el autor material, ya que para ello puede tener un escribiente, un auxiliar o auxiliarse de cualquier medio moderno para hacerlo. Implica propiamente recibir la voluntad y consentimiento de las partes. Las firmas que se colocan ante el notario. Artículo 29, numeral 12 del Código de Notariado. Eso es importante. La rogación. Vamos a, ahí sí que a no profundizar tanto porque ya se nos va terminando el tiempo y todavía nos hace falta el otro punto. La rogación es la intervención del notario, siempre es solicitada, no puede actuarse por sí mismo o de oficio. Entonces, esta rogación se debe dar, y es importante, como principio del derecho notarial. Su consentimiento es un requisito esencial y debe estar libre de vicios. Vicios del consentimiento se recuerdan en derecho civil. Si no hay consentimiento, no puede haber autorización notarial. La ratificación y aceptación que queda plasmada mediante la firma del o los otorgantes expresa el consentimiento. Así es como se expresa el consentimiento de acuerdo a los principios del derecho notarial. Una persona puede decir en algún momento determinado, pero es que mire, me obligaron a firmar. Demuéstrelo. Pero es que tenían un arma o tenían secuestrada a mi hija o mi esposa, qué sé yo, a un mi familiar, propongamos. Pero tiene que demostrarse ante juez competente, porque firmó la escritura. ¿Me obligaron? Perfecto. Lamentablemente el notario no lo sabe. Entonces usted tiene que demostrarlo ante juez competente. Usted le firmó al notario y el notario tiene fe pública. Entonces el instrumento está perfecto, diríamos nosotros. Con el consentimiento de las partes, la inmediación y la autenticación del notario. Unidad de acto. Este principio se basa en que el instrumento público debe perfeccionarse en un solo acto. Por tal circunstancia, lleva una fecha determinada y no es lógico ni legal que sea firmado un día por uno de los otorgantes y otro día por el otro. Debe existir unidad del acto. Algunos instrumentos, como el testamento y donación por causa de muerte, llevan incluso hora de inicio y finalización. Es importante tomar en cuenta esto. Y para concluir, estos principios, que no son todos, ya los escuchamos todos, o por lo menos los que se estudian frecuentemente, solamente vamos a conocer estos por razón de tiempo, pero ustedes, jóvenes y señoritas, deben de profundizar más en todo el tema. No estoy hablando de solo principios, no solo características, sino con todo el tema. Protocolo. Es donde se plasman las escrituras matrices u originales. Y es necesario que la función notarial, debido a la perdurabilidad y seguridad en que quedan los instrumentos que el mismo contiene, así como la facilidad de obtener copias de ellos. Esto es, ya lo mencioné, solamente lo vamos a mencionar ahorita porque ya posteriormente vamos a tener un punto especial para esto del protocolo. Entonces, es un principio del derecho notarial que el protocolo, diríamos así, es donde se plasman las escrituras matrices u originales. Y es necesario para la función notarial. Es el papel especial de protocolo. Ahí sí que es parte fundamental, como la fe pública, lo que es el protocolo. Vamos a continuar, jóvenes y señoritas. Fuentes y relación con otras ramas.
solamente un pincelazo, diríamos así. En Guatemala, la única fuente del derecho notarial es la ley. Los notarios pueden hacer solo lo que la ley les permite. Entonces, y en consecuencia, el código de notariado es la ley fundamental, no única, para ejercer el derecho notarial en Guatemala. ¿Por qué no es única? Porque inclusive en el mismo código de notariado existen otros documentos que coadyuvan al quehacer del derecho notarial. Como ejemplos, nada más, como ejemplos, la ley del timbre forense y timbre notarial, el reglamento de la ley del timbre forense y timbre notarial, el registro de procesos sucesorios que estará a cargo de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, el reglamento de registro de procesos sucesorios, es el acuerdo 49-76 de la Corte Suprema de Justicia, el arancel general para los registros de la propiedad, esto se verifica o se modifica cada cierto tiempo, hay que verificarlo, el reglamento de los registros de la propiedad, etc. Entonces, la única fuente del derecho notarial es la ley, en primer término, pero no es exclusiva el código notariado, sino que se compone de otras leyes para que, diríamos así, pueda en algún momento determinado apoyarse el derecho notarial en otros instrumentos jurídicos. La relación que se tiene, diríamos así, del derecho notarial con otras ramas, pues es normal, eso es como toda rama del derecho. Ya lo han visto ustedes en el derecho civil, en el derecho penal, en el derecho laboral, ya lo vieron con el derecho tributario, ahora también con el derecho administrativo. Entonces, es normal. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene con las otras ramas? Con el derecho civil, debido a que muchas instituciones que regulan el derecho civil las encontramos como, así que coadyuvan al quehacer del derecho notarial. Entre ellos, lo que son los contratos, que son el contenido del instrumento público, por regla general. La relación con el derecho civil puede llegar a ser la más fuerte. Con el derecho mercantil, pues el derecho mercantil regula contratos como las sociedades mercantiles, que por ser solemnes, necesariamente deben constituirse o modificarse en escritura pública, y otros actos como el protesto de títulos valores, que salvo disposición expresa en contrario, solo se pueden hacer constar en acta notarial. Con el derecho procesal civil, pues la relación del derecho notarial con el derecho procesal civil la encontramos en que ambos están formados por normas que nos dan requisitos formales, con la diferencia de que el derecho procesal civil lo aplicamos cuando existe litis. En cambio, el derecho notarial no se aplica en litis. Así, con el derecho administrativo, el notario tiene muchas obligaciones, y esto lo van a conocer ustedes poco a poco en este curso y en el próximo curso de Derecho Notarial 2. El notario tiene muchas obligaciones ante la administración pública, y a esto se debe la relación entre ambas ramas. Y con el derecho registral hay un autor, hay un doctrinario muy bueno de hace muchos años. El autor es Luis Carrali de Teresa. En su obra Derecho Notarial y Derecho Registral, indica que tanto el del derecho notarial como el derecho registral persiguen la seguridad jurídica, razón por la cual no deben estar separados, ya que entre ellos existen vínculos y dependencias recíprocas. Muy bien, jóvenes y señoritas, estos son los puntos de, diríamos, lo que es específicamente las fuentes y la relación con otras ramas. Ahora conoceremos los sistemas notariales. Son los últimos 2 puntos que hay para este día. Tenemos aproximadamente
18 minutos. Entonces, voy a entrar a conocer los sistemas notariales. Quiero hacer un poco de énfasis acá. Y para que verifiquemos, aquí está su presentación. En el punto número 1 dice el sistema latino, francés o público. Y en el punto número 2, el sistema sajón, privado o inglés. Estos son los dos sistemas notariales que predominan en el mundo. O sea, no estamos hablando solo de Guatemala, estamos hablando del mundo del derecho notarial. Existen muchas clasificaciones con respecto a los sistemas notariales. Los dos más importantes siguen siendo el latino y el sajón. Sin embargo, se pueden estudiar algunos otros que indudablemente serán de beneficio. El notariado tipo latino recibe otros nombres como sistema de tipo francés o latino puro, de evolución desarrollada y público, aunque esta última denominación no es la más acertada, porque no es de derecho público, diríamos así. Al notariado sajón se le conoce también como anglosajón, inglés, subdesarrollado y evolución frustrada y privado, que tampoco es lo más aceptable. El autor, que ya mencionamos en el anterior punto, Luis Carral y de Teresa, afirma que es imposible una clasificación que agote todos los sistemas del notariado, pues este no es producto de la costumbre. Sigue en cada lugar especiales tradiciones y características. Dice además que toda clasificación puede enfocarse desde varios puntos de vista, subjetivos, objetivos y formales. El autor también expresa que entre el notariado latino y sajón existe otro intermedio que es el que encontramos en algunas partes de Alemania y en ciertos cantones suizos. Eso es, diríamos así, para algunos o para la mayoría de los doctrinarios, de el notariado. Existen otras clasificaciones. Por ejemplo, la clasificación de Carlos Emérito González, en su obra de Derecho Notarial, dice que el tipo A es el notariado de profesionales libres que se usa en los países anglosajones y podría llamarse notariado libre o inglés. Y el tipo B lo denomina como de profesionales públicos y dice que podría llamarse notariado profesionalista, tipo alemán o tipo germano. El tipo C o tipo latino de los profesionales funcionarios públicos. El tipo D o judicial adscrito a subordinado a los tribunales de justicia. Y por último, el tipo E, en donde se depende por completo del poder administrador. Entonces, hay varios, diríamos así, tipos de clasificación. Lo que vamos a estudiar nosotros, diríamos así, van a ser 4 tipos de sistemas. El sistema latino, el sistema sajón, el sistema judicial y el administrativo. Esto es para que nosotros lo conozcamos bien. El doctor Oscar Salas tiene este tipo de clasificación, que fue, sí que sajón, de funcionarios judiciales, de funcionarios administrativos y el latino, que son los que vamos a conocer ahora. Características del sistema latino, francés o público. Tiene varias características. Voy a mencionar algunas y vamos a conocer estas 3. Pertenece a un colegio profesional. En el caso de Guatemala, al Colegio de Abogados y Notarios, ya que se ejerce conjuntamente ambas profesiones. O sea, pertenece a un colegio profesional, por lo menos aquí en Guatemala, pertenece al Colegio de Abogados y Notarios.
tiene la responsabilidad en el ejercicio profesional es personal. Esto es algo muy importante para el notariado latino, porque la responsabilidad es del notario, no de las partes, es del notario. ¿Por qué no es de las partes? Porque las partes le van a solicitar algo al notario, pero el notario es el que le tiene que dar forma y tiene que indicarles qué es o cómo pueden resolver su situación. El notario es el conocedor del derecho notarial. Entonces la responsabilidad es personal del notario. El ejercicio puede ser cerrado o abierto, o limitado o ilimitado. El cerrado tiene limitaciones territoriales, más conocido como notario de número o numerario. En Guatemala, el sistema abierto, ya el sistema es abierto, ya que no se tienen limitaciones dentro del territorio nacional. En algunos casos, se puede actuar fuera del territorio nacional inclusive. Voy a mencionar otras características que por favor les pido a ustedes que estudien. Es incompatible con el ejercicio de cargos públicos. Debe ser un profesional universitario. Desempeña una función pública. Es un profesional del derecho. Y existe o en la existencia de un protocolo notarial. Esto es el sistema latino. Ahora, algunas funciones. ¿Cuáles son las funciones del sistema latino? Desempeña una función pública. Le da autenticidad a los hechos y actos ocurridos en su presencia. Y recibe e interpreta la voluntad de las partes. Esto ya lo conocimos con anterioridad. El sistema sajón. El sistema sajón. Sus características. Tiene varias también. Vamos a conocer estas tres. No entra a orientar sobre la redacción del documento. Por lo tanto, no da asesoría a las partes. Una de las diferencias, diríamos así, con el sistema latino. No da asesoría a las partes. El notario sajón únicamente autentica el documento o certifica el documento que le llevan a su notaría. 2. Es necesaria una cultura general y algunos conocimientos legales. No es obligatorio tener título universitario. Esta es la segunda característica. Se compra en cierta forma, se adquiere un derecho a ser notario en el sistema sajón. No, diríamos así, no es un estudioso del derecho. Adquiere, diríamos así, la membresía de ser notario, que es otra cosa. C. La autorización para su ejercicio es temporal, pudiendo renovarse la autorización. O sea, como les digo, es una membresía. Y eso hace, pues, definitivo que no tenga responsabilidad. Hay otras características más, como por ejemplo, se está obligado a prestar una fianza para garantizar la responsabilidad, no existe colegio profesional y no lleva un protocolo. En el sistema sajón, esas son sus características. La función principal es la de autenticar firmas en documentos que les llevan preparados. Eso es, diríamos así, el sistema sajón. Por último, jóvenes y señoritas, existen estos otros sistemas que ya les mencioné. El sistema de funcionarios judiciales, conocido como sistema notario-juez, ya que los notarios son magistrados y están subordinados a los tribunales de justicia. Dichos notarios se encuentran subordinados al organismo judicial. Por eso se denomina sistema de funcionarios judiciales. Y para concluir nuestro curso el día de hoy, ¿sí estamos bien? ¿A tiempo?
el sistema de funcionarios administrativos. Se caracteriza porque los notarios son empleados públicos, servidores del Estado, o sea, son funcionarios del gobierno, y porque la función notarial es de directa relación entre el Estado y el particular. Estos serían los sistemas notariales, jóvenes y señoritas, que están establecidos a nivel mundial. Repito, latino, sajón, funcionarios judiciales y funcionarios administrativos. Vamos a concluir nuestro curso con las preguntas relativas a la presentación. Semana número 1, pregunta 1. Es la actividad del notario y de las partes en la creación del instrumento público. 2. Es una característica del derecho notarial. 3. Es un principio propio del derecho notarial. 4. Es una rama del derecho que tiene relación con el derecho notarial. Y 5. Es una característica del sistema latino del derecho notarial. Agradezco mucho la atención prestada a esta su clase, jóvenes y señoritas. Por hoy, pues, es todo lo que tenemos para el día de hoy. Espero haber llenado sus expectativas de esta primera clase. Les he de decir, es normal que ustedes pues no tengan pleno conocimiento de todas las definiciones, y espero que en el transcurso de nuestro curso pues vayamos adquiriendo esos conocimientos. ¿Para qué? Para que puedan tener la base fundamental del derecho notariado, que esto es lo que van a necesitar ustedes para los demás cursos de derecho notarial. Por favor, profundicen en sus cursos. Les agradezco mucho la atención prestada. Muy buena tarde.